Advertencia. Esta historia aborda situaciones delicadas que podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción. A veces la vida nos enfrenta a dilemas que parecen imposibles. ¿Qué pesa más, la justicia o el amor? ¿La sangre o el perdón? Bienvenidos a este espacio donde las emociones son tan reales como los secretos que esconden nuestras decisiones. Cada historia aquí tiene una herida y, quizás, una lección. ¿Qué harías si te tocara elegir entre la venganza y el amor verdadero? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos estos dilemas que nos sacuden el alma. Comparte para que más personas se unan a esta comunidad que siente, reflexiona y no teme mirar la verdad de frente. Luciana creció en una humilde casa en el barrio Manrique de Medellín, Colombia. Su madre era costurera y su padre taxista. Aunque no tenían mucho, el amor abundaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gabriel vivía rodeado de lujos, pero su hogar estaba lleno de sangre, dinero sucio y secretos. Su padre, don Ramiro Ortega, era temido por todos, incluyendo su propia familia. El padre de Luciana, Tomás Ríos, era un hombre trabajador, honesto y querido por su comunidad. Desde hacía casi 2 años, un grupo de hombres vinculados al cártel de los Ortega, liderado por don Ramiro, comenzó a extorsionarlo. Al principio eran favores pequeños, disfrazados de propuestas. Don Ramiro había notado que Tomás tenía buena reputación, conocía a todos y pasaba desapercibido. Era el tipo perfecto para moverse en las sombras, pero sin ser uno de ellos. Tomás nunca quiso ensuciarse las manos. Sabía que, una vez que aceptara, aunque fuera una sola entrega, su alma ya no le pertenecería a él ni a su familia. Además, quería proteger a su hija, Luciana, de ese mundo. Para cuidarla, tomó decisiones duras pero sabias. Su esposa, doña Mariana, le pedía que aceptara por miedo, pero Tomás siempre respondía con lo mismo. Prefiero morirme pobre y limpio que rico y muerto en vida. Un día, Tomás se negó a hacer un envío especial. Le ofrecieron dinero, protección y un ascenso dentro del cártel. Cuando se negó por tercera vez, lo tomaron como una falta de respeto. Un infiltrado del barrio, un joven al que Tomás alguna vez ayudó, lo delató. Dijeron que era un bocón, que podría ir a la policía, aunque jamás lo hizo. La orden fue clara. Un ejemplo vale más que 1000 amenazas. Que muera el taxista. La noche que todo ocurrió, Luciana tenía 13 años y ayudaba a su madre a preparar la cena. Su padre había salido solo a dejar un último pasajero y no volvía. Luciana salió con miedo a buscarlo, sin avisarle a su madre. A unas 5 cuadras de su casa, vio un carro negro estacionado frente a una tienda cerrada. Reconoció el taxi de su padre detenido a un lado, con las luces encendidas. Se escondió tras unos arbustos. Allí presenció algo que marcaría su alma para siempre. 3 hombres encapuchados sacaron a su padre a empujones. Lo obligaron a arrodillarse. Le gritaron: «Te lo advertimos, Tomás. Aquí nadie dice que no». Él solo respondió con la voz firme: «Mi hija no crecerá con miedo». Un disparo, luego otro. Los asesinos huyeron. Luciana corrió hasta su padre con las manos temblando. La sangre manchó su uniforme escolar. Desde esa noche, Luciana nunca volvió a ser la misma. Pasaron 9 años desde el asesinato de Tomás Ríos. Luciana ya no era la niña temblorosa que lloró abrazando el cadáver de su padre. Se había convertido en una joven decidida, de mirada dura, silenciosa.
y con un plan bien trazado de venganza. Después de años estudiando leyes en secreto, mientras trabajaba como camarera en un restaurante de clase media alta en Medellín, logró ingresar a una universidad privada gracias a una beca. Allí es donde, sin saberlo, el destino la sienta frente a su mayor contradicción, el amor y el enemigo. Se llamaba Gabriel Ortega, tenía 22 años y era un joven atractivo, educado y de voz suave. Estudiaba administración de empresas. Nadie en la universidad sabía que era el hijo menor de don Ramiro Ortega, el líder del cártel que había destrozado la vida de Luciana. Gabriel se hacía llamar solo Gabriel O. Su madre le había pedido ocultar su apellido completo para no ensuciar su carrera con el peso del nombre. Pero también era un secreto de familia. Su padre lo mantenía al margen del negocio sucio porque no quería que Gabriel terminara como sus hermanos, en la cárcel o bajo tierra. Luciana y Gabriel se conocieron por casualidad en una clase de literatura. Ambos debían hacer un trabajo en pareja. Al principio, ella se mostró seca, distante, desconfiada. Pero Gabriel no se dio por vencido. Todo cambió una noche. Luciana, ya más cercana a Gabriel, fue invitada a una fiesta en una finca lujosa a las afueras de la ciudad. Al llegar, vio lo que no esperaba: hombres armados en los extremos del terreno, camionetas con vidrios polarizados, viejos conocidos del barrio, con nuevas caras más gordas y peligrosas, y al fondo, en la terraza, don Ramiro Ortega, más viejo, más gris, pero inconfundible. Fue un golpe seco en el pecho. La risa se le congeló. Sintió que todo el aire desaparecía. Gabriel se acercó y la presentó sin saber nada. «Papá, ella es Luciana, mi novia». La copa que don Ramiro sostenía cayó al suelo. Él también la reconoció. No por su cara, sino por los ojos de Tomás. Esos ojos que nunca se olvidan. No dijo nada, pero bastó una mirada. Luciana entendió todo. Estaba dentro de la boca del lobo. Al enterarse de quién era Gabriel, Luciana decidió alejarse. Le llevó meses recopilar información en silencio. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Sabía que don Ramiro Ortega no era un hombre que perdonaba errores, menos aún traiciones. Y lo que ella sabía podría destruirlo. Lo que no sabía era que alguien la estaba vigilando a ella. Una tarde nublada, en una vieja cafetería del centro de Guadalajara, Luciana entregó una memoria USB a una periodista. Contenía grabaciones, registros financieros y una confesión grabada por un antiguo sicario que trabajó para los Ortega. «Si algo me pasa, públicalo todo», le dijo. Esa misma noche, don Ramiro recibió un mensaje anónimo. «Tu imperio está por caer. Tu pasado vuelve con nombre: Luciana Ríos». Furioso, no dudó. Llamó a Carmelo, su hombre de confianza desde hace 20 años. Le dio una orden directa: «Hazlo parecer un asalto, pero que no respire». Gabriel, por su lado, ya había conectado las piezas. Tras encontrar un recorte de periódico viejo sobre Tomás Ríos y ver una foto de juventud de Luciana con su padre, entendió todo. Se sintió traicionado, no por ella, sino por su propio linaje. Corrió a buscarla. La encontró caminando por una calle tranquila, cerca del lugar donde vivía escondida. Le gritó su nombre. Ella volteó, sorprendida, con lágrimas en los ojos. «Gabriel, no puedes estar aquí». «Ya sé todo», dijo él, «pero no vengo a juzgarte, vengo a salvarte». Pero era tarde. Un disparo seco interrumpió el momento. Luciana sintió un chorro caliente salpicarle el rostro. No era lluvia, era sangre. Gabriel cayó a sus pies, con el pecho abierto por una bala. Respiraba con dificultad. Carmelo, el sicario,
se dio cuenta de que el disparo, por equivocación, había dado en el hijo de su patrón, por lo que desapareció al instante. Luciana quedó paralizada. Por un instante sintió justicia. Por fin, don Ramiro Ortega experimentaba lo mismo que ella sintió años atrás cuando asesinaron a su padre: la pérdida de lo más querido. Ella no apretó el gatillo, pero permitió que el destino lo hiciera por ella. Y en ese instante, la sed de venganza que la había alimentado durante años se quebró. «Perdóname, Luciana, por mi nombre, por mi familia», susurró Gabriel con sangre en los labios. Fue entonces que Luciana entendió la verdad más amarga. Nadie gana cuando la justicia se mezcla con el odio. El amor que ambos compartían era real, solo que el destino se había encargado de sembrarlo en terrenos equivocados, entre ruinas, tumbas y secretos. Gabriel murió en sus brazos, y con él murió también su deseo de venganza. Horas después, como una última promesa de redención, la periodista publicó todo: grabaciones, pruebas, testimonios, todo lo que Luciana había entregado. Don Ramiro Ortega fue arrestado esa misma noche. Su nombre fue tendencia, su imperio desmantelado, sus cómplices capturados. Todo cayó en menos de un día. Tan rápido como había surgido su poder, se desmoronó en ruinas. Pero para Luciana ya era demasiado tarde. La justicia llegó, pero no trajo paz, solo un nuevo silencio. A veces, al buscar justicia con odio, terminamos perdiendo lo poco que aún nos queda de amor. La verdadera fuerza no está en vengarse, sino en no dejar que el dolor te convierta en lo mismo que te hirió. Gracias por ser parte de esta historia cargada de misterio y tensión. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este contenido, compártelo con quienes sabes que también aman los crímenes y el suspenso. Hasta el próximo video.